Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy es un buen día, un gran día para adorar a Dios. ¿Qué tal si en tu casa dispones tu mente y corazón y juntos le damos a Dios la mejor honra de parte de nuestra vida? Oramos juntos. Gracias Jesús por este tiempo, Señor. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, en cada casa, en cada hogar, con cada familia, con cada persona, Señor, que está conectada en este momento. Jesús, te honramos, te adoramos, oh Rey. Gracias, 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 gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús, gracias Jesús. Te cantamos a ti, oh Rey. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Decimos, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Declaramos, y lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro, Dios. Y me llevas delante del trono, muestra tu belleza.
Hola a todos, qué alegría poder estar un día más en este discipulado virtual. Y como cada semana nos acompaña Angie, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno estar acompañando a cada persona detrás de esa pantalla. Desde donde quiera que nos están viendo, sean muy bienvenidos. Así es. Bueno, la semana pasada dimos como regalo esa Biblia de estudio y esta semana pues también habrá un reto, así que estate muy atento al final de este programa. De repente te puedes ganar esa Biblia de estudio para seguir aprendiendo y estudiando acerca de la palabra de Dios. Y de eso hemos estado hablando, Angie, durante estas 3 semanas, el poder que tiene la palabra. La semana pasada hablamos acerca de practicar los principios de la palabra y hoy vamos a tocar otro escenario apasionante. ¿Qué te parece si empezamos leyendo primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3? Vamos a leerlo en la nueva versión internacional y mientras pues te quiero animar a que nos escribas algún comentario, algún saludo en este discipulado virtual y que también le puedas dar al botón de compartir. Seguramente tengas algún amigo, familiar o conocido que necesita escuchar este mensaje. Dice así: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Es interesante, Angie y queridos amigos, que el apóstol Pedro nos enseña que no se puede abrazar estos dos estados a la vez. Y tiene mucho que ver con el mundo interior de cada uno de nosotros. No se puede tener maldad, engaño, hipocresía, envidia y toda forma de calumnia y a la vez pretender desear conocer a Dios y su palabra. O escojo un escenario o evidentemente escojo el otro. Y estos dos escenarios son totalmente opuestos, pero seguramente generan algo en nuestra vida. Tanto la maldad, el engaño, las envidias, las mentiras, las calumnias, generan todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Evidentemente la palabra de Dios produce en cada uno de nosotros todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces debemos de tomar decisiones en este tiempo para ver evidentemente en cuál de los dos escenarios nos vamos a manejar. Pero es interesante poder ver cómo el apóstol Pedro dice lo siguiente: deseen con ansia la palabra de Dios. Como que el apóstol Pedro va un paso más allá y no solamente nos insta a conocer la palabra de Dios, sino a desearla. Qué interesante, ¿no? Poder desear la palabra de Dios. Esto me enseña que cuando el apetito por la palabra de Dios se está reduciendo o menguando, es porque me estoy alimentando de algo que tiene que ver con el primer estado que habla el apóstol Pedro. Sí, además que aquí pone el ejemplo de la leche pura de la palabra, la compara la palabra con lo puro, ¿verdad? Entonces, creo que no puedes disfrutar de lo puro si tienes mezclas. Aquí lo habla, ¿verdad? Y al principio estás hablando de deja todas esas mezclas, el engaño, la hipocresía, y atrévete a probar lo puro. Y yo creo que cuando uno está acostumbrado a quizás a las copias, a las mezclas, ¿verdad? Y prueba luego lo de calidad, lo puro, lo verdadero, wow, se te despierta algo distinto, algo que ya no quieres volver a lo anterior. Entonces yo pienso que también el deseo nuestro por la palabra va a nacer más o se va a desatar incluso cuando nos atrevamos a probar lo puro de la palabra. Claro que sí, Angie. Y lo compara con un bebé. Como bien saben, nosotros tenemos 3 hijos, uno de ellos ya está dejando esa etapa de bebé y convirtiéndose en un niño, pero nos hemos dado cuenta que al principio ellos no saben comunicarse, ¿sí? Evidentemente tienen un lenguaje para comunicarse, pero no manejan el idioma como lo manejamos cada uno de nosotros. Y una de las cosas que han utilizado los 3 siempre a la hora de pedir leche es llorar. Claro que sí.
Es llorar, cuando tienen hambre, llorar. Y la gran pregunta es, ¿cuándo fue la última vez donde nosotros hemos anhelado tanto escuchar su palabra y alimentarnos de ella, que hemos llegado al punto incluso de clamar y llorar por ella? Wow. Es interesante cómo lo hace esta comparativa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estamos alimentando de lo primero que decía el apóstol Pedro, maldad, engaño, hipocresía, envidias, calumnia, nosotros crecemos para perdición. Pero cuando nosotros nos alimentamos del poder de la palabra, nosotros crecemos no para ser salvos, porque la salvación es por gracia, pero sí crecemos para disfrutar todo lo que conlleva la salvación en nuestra vida. Las Escrituras nos enseñan que mientras el heredero es menor, no ha madurado, en nada difiere al esclavo, aunque es dueño de todo. Y hay muchos elementos dentro de la salvación y de la vida eterna que no podemos disfrutarlo porque no hemos crecido. Y se refiere a una madurez en el Señor, y ese crecimiento evidentemente viene por el poder de la palabra. En pocas palabras, si yo quiero crecer, necesito alimentarme cada día de la palabra del Señor. Y quiero mostrar, Angie y queridos amigos, un segundo texto donde va muy en línea de lo que el apóstol Pedro nos está hablando acerca de ansiar. El término que usa aquí es deleitarse. Interesante. El apóstol Pedro, que operó en la gracia, pero ahora vamos a hablar de un personaje que estuvo en el tiempo de la ley, pero que entiende el poder de no solamente conocer, sino de desear y deleitarse en la palabra. ¿Qué te parece, Angie, si leemos el Salmo capítulo 1, el versículo 1 al 3? Dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Qué interesante. ¿Ves cómo, queridos amigos, el apóstol Pedro habla de ansiar o desear? Pero el salmista habla de deleitarse. Interesante poder observar cómo los hombres y mujeres de Dios de antaño no se quedaron solo en el escalón de conocer, y el conocer tiene mucho poder. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y ésta os hará libres. Pero ellos van un escalón más allá y dice: señores, después de conocer, es tan necesario desear la palabra de Dios. Una persona que quiere meditar en la palabra, y de esto vamos a hablar el día de hoy, escriba ahí en su comentario: meditar. Una persona que desea meditar en la palabra de día y de noche, primero necesita deleitarse en la palabra. Porque yo medito en lo que me deleito. Entonces es importantísimo, para poder llegar a ese escalón de meditar, primero deleitar. Así es, hay un verso que dice que donde está tu corazón, ¿verdad?, está tu tesoro, donde lo que deseas realmente. Entonces creo que si aprendemos a deleitarnos en la palabra, ¿verdad?, nuestro corazón va a ir siempre detrás de la palabra, y va a ser mucho más fácil también caminar en la palabra, vivir la palabra y todo lo demás. Angie, ¿en algún momento de tu vida te ha sucedido que han habido temporadas donde te ha costado leer la palabra? Sí. Pues fíjate, a mí me ha sucedido también. Fíjate que yo creo que tiene que ver con estas dos vertientes. La primera, la que muestra el apóstol Pedro, y tiene que ver con cosas que se están alimentando en nuestro interior. Hablamos de la maldad, de la hipocresía, la envidia, la calumnia, el engaño. Cuando hay algo de esto en nuestro interior, eso va apagando el apetito por la palabra de Dios. Pero el salmista nos revela un segundo escenario que puede torpedear ese deseo, y no es tanto interno sino externo, y tiene que ver con las relaciones. O sea, dime con quién andas y te diré
si vas a terminar deleitándote en la palabra del Señor. Por ejemplo, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Entonces, interesante porque los consejos, dependiendo de quién venga y si los practicamos, puede activar el hambre o quitar el hambre. Número 2 dice, ni se detiene en la senda de los pecadores. Entonces, ¿dónde me estoy deteniendo? ¿En qué camino me estoy deteniendo? Y número 3, ni cultiva, ojo, las amistades. Wow, interesantísimo, tiene que ver con las relaciones. Las relaciones, Angie, pueden potenciar el deseo por la palabra o pueden abortarlo completamente. Sí, te pueden animar, inspirar, ¿verdad? O estancarte. Me llama la atención en este verso que hemos leído que dice, ni se detiene en la senda de los pecadores, porque es verdad que en el camino te vas a encontrar con gente que no conoce de Dios o con gente que peca, quizás rodeado en tu trabajo, no sé dónde vives, quizás estás alquilando con más gente pero no es lo mismo, ¿verdad? Pasar cerca de ellos que detenerte y estar con ellos. Claro. Entonces, como decías tú, tiene que ver con las relaciones. No es que nos aislemos de todos, pero tenemos que seguir enfocados en nuestro camino y no quedarnos, no caminar junto a ellos. Antes, Angie, de profundizar, en el aspecto de meditar, aquí hay una clave que si no le prestamos atención se puede convertir en una trampa. Ahí donde nos estás viendo y escuchando, escribe clave versus trampa. ¿Cuál es? Fíjate que dice algo muy interesante. El escritor no dice que debemos desear o deleitarnos en llegar a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que a su tiempo dará fruto, que su hoja no se va a marchitar y que todo lo que emprenda prosperará. No, el escritor dice que debemos de deleitarnos en la palabra, meditar en ella de día y de noche y seremos. ¿Cuál es la clave? Yo me deleito en la palabra y como consecuencia tengo estos resultados. El peligro, la trampa, es cuando yo leo la palabra porque me deleito en el resultado. O sea, mi deleite, mi delicia, mi deseo está en ser ese árbol, en poder dar fruto constantemente, en que mi hoja no se marchite y por último que todo lo que emprenda prosperará. Evidentemente estos son consecuencias que anhelamos y que son buenas, pero nuestro deleite no debe estar allí. Nuestro deleite debe de estar en la palabra. ¿Por qué? Porque si no, el día que consigamos ser como ese árbol, vamos a dejar a un lado la palabra. Porque nuestra meta no era el árbol, Claro. o el ser como el árbol, sino que nuestra meta era la palabra. Quiero mostrártelo de la siguiente forma. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué interesante texto y experiencia de Jesús. Ahora, este texto o esta declaración de Jesús tiene una base muy poderosa en el libro de Deuteronomio capítulo 8, te lo voy a leer. Dice, versículo 1, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión en la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Mira qué interesante, y ahora sigo con la lectura. Primer detalle, Jesús está en el desierto durante 40 días, pero está siendo tentado por el enemigo.
El pueblo de Israel estuvo durante 40 años dando vueltas en el desierto, pero no fue tentado por el enemigo, sino que fue probado por Dios nuestro Padre. Sigue diciendo, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Entonces, Jesús le da una respuesta muy poderosa que nos lleva a fortalecer este pensamiento. Ser como un árbol, dar el fruto, que tu hoja no se marchite, que todo lo que emprendas prospere, te facilita la vida, por supuesto, pero no es la vida. Te facilitan las cosas, pero no es la vida. El poder de la vida está en la palabra. Y nosotros debemos de analizar nuestro corazón y analizar nuestras relaciones para no desenfocarnos, a ver si nuestro objetivo prioritario es que me faciliten la vida o en la vida. Si está en la palabra o en las recompensas. Porque si está en las recompensas, puedo terminar abandonando la palabra y eso es una trampa. Pero si está en la palabra, es una clave y evidentemente estoy preparando el camino para que vengan las recompensas. Aquí la cuestión no es si está siendo probado por Dios o está siendo tentado por el enemigo. Aquí la clave es que la palabra es la que me trae la vida. El problema no es contra qué estamos luchando o qué estamos atravesando. La clave es poder entender y aprender que es la palabra de Dios la que nos va a dar la vida y la victoria. Se trata de tener un enfoque claro, ¿verdad? Porque muchas veces es verdad que nos enfocamos más en, ay, es una tentación, ay, es una prueba, ¿cuánto va a durar? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Para qué me sirve? Y nos hacemos preguntas que al final es un desenfoque total. Sí. Y aquí lo deja claro, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos realmente. Deleitarnos, meditar y las consecuencias o las recompensas vendrán de camino. Por ejemplo, Jesús dijo un día, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y Dios se encargará de las añadiduras. ¿Son malas las recompensas? Por supuesto que no. ¿Son malas las añadiduras? Sí, Dios no las va a dar. El tema es cuando yo deseo más la añadidura que el reino o la recompensa, llegar a ser como ese árbol, que el poder que tiene la palabra y el deleitarme en ella. Entonces es interesante poder ver cómo Satanás quiere desenfocar a Jesús, ¿no? Y decirle, mira, hay una forma de hacer más factible este proceso, ¿sí? Convierte las piedras en pan, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, bueno, yo puedo hacerlo, pero sigo creyendo, me sigo deleitando en el poder que tiene la palabra. Entonces es importantísimo que en este tiempo nosotros nos enfoquemos en ello. Ahora, mira qué interesante, porque dice que se deleita y medita, y hay algunos beneficios que se activan en nuestra vida cuando nosotros evidentemente nos deleitamos y meditamos en su palabra. Vamos a ver el primero y con esto vamos a ir aterrizando. No sé si los chicos nos pueden ayudar con música, por favor. Está en el Salmo capítulo 119, en el versículo 99. Dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Qué interesante, ¿no? Cuando tú y yo nos deleitamos en la palabra y meditamos en ella de día y de noche, lo que vamos a hacer es que vamos a crecer, no solamente, como decía el apóstol Pedro, para nuestra salvación o disfrutar la salvación, sino que vamos a crecer en discernimiento. Discernimiento. ¿Discernimiento para qué? Para poder entender qué oportunidades se me están presentando y vienen de parte de Dios o no. La gran mayoría de las frustraciones es porque nosotros pusimos, ¿cómo decirlo?,
nos entusiasmamos con algo que luego se nos cayó, Sí. ¿sí? Pusimos nuestras expectativas de una forma muy elevada en algo o en alguien, y al no haber discernido si era de Dios o no, ese proyecto o esa relación se cae y evidentemente genera frustración. Pero si nosotros meditamos en la palabra de día y de noche, eso va a activar y generar un desarrollo en el discernimiento que vamos a poder entender más allá de la envoltura de la oportunidad, si es de Dios o no lo es. Así es. Es tan importante el tener discernimiento, ¿verdad? Y el poder tener claridad a través de él. Y muchas veces buscamos donde no tiene que ser, ¿verdad? O incluso muchas veces pedimos el discernimiento a Dios como que caiga así, un regalo, una luz del cielo. ¿Verdad? Cuando es la misma palabra, el alimento que nos lo va a dar. Simplemente yo muchas veces pienso que le pedimos a Dios cosas que luego nos quejamos de que Dios no la da, y yo creo que Dios estará diciendo, pero si ya te la di, pero si utilízala, pero si la tienes ahí delante, ¿verdad? Y creo que también viene aquí, muestra que a través de las enseñanzas, a través de la palabra, a través de los mandamientos, de los preceptos, de todo lo que está escrito para nuestra vida, vamos a poder discernir. Fíjate, Angie, que vivimos en tiempos, como bien dices, son momentos muy hostiles, o sea, no solo por la pandemia, sino todo lo que se está haciendo, las decisiones que se están tomando, hacia dónde va la humanidad. Y creo que el discernimiento no es negociable en esta temporada. Venía a mi mente mientras hablaba la historia de los magos de Oriente. Cuando ellos van siguiendo una estrella, se meten en el palacio y al final terminan encontrándose con el niño Jesús, el verbo, la palabra. Esa misma noche ellos le adoran, entregan sus tesoros y Dios les habla en sueños de que regresen por otro camino. Ellos iban a regresar al palacio. ¿Por qué? Porque ellos escucharon las palabras de Herodes, pero no conocían las intenciones del corazón de este rey. En cambio, esa noche, a través de la palabra, como que el discernimiento se activó en ellos y pudieron entender que tenían que tomar otro camino. Y estoy convencido de que estamos delante de hombres y de mujeres que tienen que tomar decisiones, y es tan necesario el discernimiento. La Escritura dice en el libro de Proverbios que hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero su final es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque caras vemos, pero corazones no sabemos, y necesitamos crecer en ese discernimiento. Para mí hay algo fundamental, y es que el discernimiento te lleva a ver donde tus ojos no ven. Una vez más, el discernimiento me va a llevar a ver donde mis ojos no ven. Y esto es importantísimo a la hora de escoger a tus discípulos, es importantísimo a la hora de formar a tus ovejitas en el Señor, es vital a la hora de hacer una sociedad, para emprender una empresa o un emprendimiento, e incluso para establecer una familia y un matrimonio, poder discernir si Dios está en el asunto o no. Incluso discernir los tiempos, porque a lo mejor vas a tomar una buena decisión, pero no es el tiempo correcto. En un mal tiempo. Y al final uno termina frustrado o pensando que nada vale, y lo necesitamos para todo. Y era bueno, pero Sí. quizás no era el momento. Por ejemplo, el momento de comprar. Quiero comprar una propiedad y de repente tienes ahorros y te estás afanando porque no estás discerniendo o entendiendo los tiempos, y posiblemente era cuestión de esperar unas semanas o unos meses porque iba a haber una gran oportunidad. Todo esto, señoras y señores, viene cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor. Así que qué interesantísimo. Mira lo que decía el salmista: tengo más discernimiento que todos mis maestros. O sea, había gente que le enseñaba de algo en lo cual no meditaban o no meditaban como él. Entonces, esto es importantísimo. Qué maravilloso enseñar la palabra,
pero es aún más poderoso meditar en Sí. ella. Sí. Una vez más, qué maravilloso enseñar la palabra, pero es aún más poderoso meditar en ella. Mira lo que dice la escritura, y quiero terminar con este texto. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Qué interesante, recita. Luego dice medita. Cumple con
hoy por primera o segunda vez y te preguntas, bueno, ¿y cómo le hago para desear alimentarme de la palabra? Bueno, yo creo que el primer paso es permitiendo que Jesús sea el único Señor y Salvador de tu vida. Cuando yo creo que Jesucristo es Dios y permito que Él sea mi único Señor y Salvador, Él va a poner ese querer como hacer de su buena voluntad. Se va a despertar ese apetito por la palabra del Señor. Y es muy sencillo, solo tienes que creer con tu corazón y confesar con tu boca que Jesucristo es Dios, que es el Señor de tu vida, arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a caminar en su palabra. Y vamos a ver cómo ese apetito se despierta. Por cierto, hablando de apetito, aquí va el reto, Angie, de esta semana. Y es que te quiero desafiar a que desde el día de hoy hasta el miércoles próximo podamos leer el libro de Mateo. Son 28 capítulos, así que si quieres fraccionarlo por días, serían prácticamente 4 capítulos por día, ¿sí? Son 28 capítulos y el próximo miércoles deberíamos de haber leído el libro de Mateo y subrayar la palabra multitudes o multitud. Aparecen varias veces. Te vas a dar cuenta como todo lo que rodeaba la vida de Jesús tenía que ver con multitudes. Y el reto no se queda ahí, porque la semana pasada hicimos algo muy similar. No, esta semana vamos un escalón más allá. Vamos a memorizar el Salmo capítulo 23. Y si ya lo has leído, Mateo, los 28 capítulos, has subrayado la palabra multitud o multitudes y has memorizado el Salmo capítulo 23, te animo a que nos escribas por este medio. De repente puedes ser el próximo ganador o ganadora de nuestra Biblia de estudio. Así que mucho ánimo, sigue adelante y muchísimas gracias por permitirnos entrar en tu casa y en tu hogar. También muchas gracias por honrar a Dios a través de este medio, a través de casadelpadremadrid.com. Cada diezmo, cada ofrenda lo estamos usando diligentemente y de una forma transparente para llevar el mensaje de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Dale al botón de compartir y suscríbete en YouTube. Dale a la campanita Casa del Padre Oficial. Así podremos seguir edificando y siendo de bendición a muchas familias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Bendiciones. Chao, chao.